Buenos días, muchachos, muchachas, ¿sí me escuchan? Sí, Ok. Vamos a guardar a que entren más compañeros. buenos días, maestro. Buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Han estudiado mucho? Ten cuidado. Bien, vamos a esperar a que seamos 21 para empezar, ¿sí? Es la mitad más uno del grupo. Bien, ya somos los que decía. Vamos a empezar, ¿sí? Bien, comentarles una información previamente a pasarles asistencia. El día lunes que platicaba con sus compañeros de segundo A, les informaba de que yo había encontrado este documento en internet respecto a el calendario de la universidad, donde nos indica que el fin de clases es el 18 de diciembre. Ya nos habían comentado que iban a ser 15 semanas, 14 o 15 semanas de clases. Entonces yo me fui con la finta de que 18 de diciembre era el fin de clases. Bueno, pero al parecer entonces este documento me corrigió una compañera de segundo A, una compañera de ustedes, donde me dicen que no es el 18 de diciembre, me dijo que es el 11. Entonces, si es el 11 de diciembre, eh, tuve que ajustar algunas cosas en el calendario para cerrar nuestro semestre y son las siguientes. Voy a tener una sesión donde les voy a decir sus calificaciones uno por uno, donde van a encender su cámara y nos vamos a poner a dialogar respecto a los criterios, los porcentajes que se van acumulando
para decirle su calificación en orden de lista, ¿sí? Para que no haya controversias, para hacer rendición de cuentas y ser transparente con ustedes en cuanto a su calificación. No se vayan a ir con la idea de que, el profe me puso lo que quiso. Va a ser el día, en la última semana de clases, sería el día miércoles 9. Espero que estén apuntando, que saquen una libreta para apuntar. El miércoles 9 de diciembre, ¿sí? Nuestro último examen parcial sería una semana antes, sería el miércoles 2 de diciembre, ¿sí? Es el día de aplicación del último parcial, ¿sí? Y el periodo en el que voy a recibir, Maestro, adelante, ¿cuándo va a ser que dijo el último examen? el día 2 de diciembre, martes 2 de diciembre. Ok, maestro, gracias. Y les decía, el periodo en el que voy a abrir la lista y cerrarla para recibir las autoevaluaciones y las coevaluaciones, así como también cerrar el Classroom en cuanto a las tareas completadas, ¿sí? Va a ser del 27 al 29 de noviembre. O sea, el primer minuto del día 27 se abre y el último minuto del día 29 se cierra la lista para poder yo recibir a través de WhatsApp, de mi WhatsApp, recibir sus autoevaluaciones. Acuérdense que ustedes van a observar su rúbrica de autoevaluación y se van a poner ahí los puntitos que crean ustedes, siendo honestos, que merecen, ¿sí? Van a hacer la sumatoria de sus puntos, tantos puntos en mi autoevaluación, y tú me tienes que enviar WhatsApp a mí diciéndome, profe, sumé tantos puntos de autoevaluación. Mi nombre es fulanito o fulanita de tal del segundo C. Y ya, yo te paso ese porcentaje a lista. Son puntos que tú te has ganado de autoevaluación. ¿Sí? Y si, por ejemplo, David y Graciela van a hacer coevaluación, David coevalúa a Graciela y Graciela coevalúa a David, si Graciela se va a reportar con David, ¿sí? David le va a decir, a ver, Graciela, en este punto de la coevaluación dice esto. A ver, enséñame qué es lo que hiciste, si lo hiciste, ¿sí? Hay que tratar de, por favor, ser honestos, de, de que hazme el paro, no hice no hice eso, no hice la conclusión, por decirlo así. No tengo portada, no tengo esto. Ponme ahí que sí lo puse. Bueno, pues ya depende de ustedes, pero créanme que la honestidad es mejor. Entonces, Graciela se reporta con David. David suma sus puntos de la coevaluación. Acuérdense que David tiene, me imagino, en su libreta la rúbrica para coevaluar a un compañero. Entonces ahí llenaría él la información de Graciela, ¿sí? Y sumaría David sus puntos de Graciela en la coevaluación. Y David sería el encargado de mandarme WhatsApp a mí de los resultados de la coevaluación de Graciela. Maestro, Graciela Espericueta sumó tantos puntos en su coevaluación. Ahí le va, incluso le puede tomar hasta fotografía a la hoja llena ¿cómo se llama? De la coevaluación. O sea, Graciela no tiene que reportarme a mí de ella misma, va a ser quien la va a coevaluar, por ejemplo, David, ¿sí? Y si van a coevaluarse de forma cruzada, entonces Graciela me va a reportar a mí los puntos que haya obtenido David en su coevaluación de él, ¿sí? ¿Sí me voy a entender? Y también me le va a reportar a usted, ¿verdad? O sea, cada quien, el que coevalúa, va a reportarme a mí, Y porque Ah, ok, por la está misma bien. fecha, del 27 al 29. 29, el 27 se abre y el 29 se cierra.
De noviembre, ¿verdad? Sí, de noviembre. Profe, ¿todavía le podemos enviar un experimento para que nos pueda poner un punto extra o ya no? A propósito de eso, sería como último día precisamente el 29 de noviembre para que me manden todo lo que quieran y crean necesario para ganarse puntos extra. Ah, ok, ok. Entonces sí, es igual de hasta el 29 es la última fecha para experimentos y para coevaluarse. Sí, autoevaluarse también. Y Ujú. también el 29, ¿Quién? del 27 al 29 también sería para cerrar Classroom, o sea, las Como actividades que son completadas, las tareas que tienen que marcar como completadas, sí, que tienen que marcarlas como sí. completadas, se cerraría también el 29. El, el, el día, o sea, la lista seguiría abierta únicamente para el puro dato del quinto parcial, nada más. Ok, entonces el 29 se cierra todo, ya nomás dijo que el 2 hacemos el examen El 2 hacemos el examen, así y es. ya fue El todo. 9 les reporto aquí y nos vemos en videollamada uno por uno para darle sus calificaciones y que no haya controversias, porque suele pasar Ah, bueno, luego me ha pasado que me buscan para decirme, profe, ¿y por qué me puso esto? ¿Por qué esto? Entonces, mejor prefiero hacer cuentas uno por uno y decirles, Agredano Verde, Magali Guadalupe, tienes tanto por ciento de esto, sacaste esto, esto y esto y esto en los exámenes, tu promedio es esto, al tanto por ciento da esto, en la autoevaluación es esto, en la coevaluación da esto, tienes tanto de asistencia, tanto de conducta y así. Y hago la sumatoria, ¿sí? Y les doy su calificación, así para que sea clarito, transparente, sin chanchullos. ¿Sí? Y también pudiéramos incluso hasta negociar un redondeo, ¿sí? Un redondeo, porque pongo puras calificaciones como 100, 95, 90, 85, o sea, puro múltiplo de 5. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, profe, ahí entonces lo del experimento va a ser un punto extra de qué, de una como décima o un punto, por ejemplo, si tengo 90 con el experimento saco 100 o a qué se refiere con el punto. si sumas un 90 y tienes el punto extra, es un punto extra, sería 91 Ah, ok, eso me decía. porcentual, es punto Sí, porcentual. ¿Sí? Y para aplicar un redondeo, ocuparías sumar, por ejemplo, 92.8, por ejemplo, se sí. redondearía, si es más de la mitad inferior hacia arriba, se redondearía a 95, Ujú. ¿no? Entonces, Esos si puntos, es 96, ¿subo a 100 o no? no, te quedas en 95. Tiene que ser por encima de la mitad superior. Por eso le digo, si sacara 96, se redondea a 100 o me baja a 95. Quedas en 95. Para que haya redondeo a 100 sería 97, más de 97 y medio para que subas a 100. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. O sea, tienes que tener más de 2.5 puntos por arriba, un poquito más. O sea, lo que vendría siendo el Sí, cuarto. yo entendí. Bien, entonces, otra cosa que les quería comentar, hay compañeros, este, que tienen nada más dos de los tres exámenes o uno de los tres exámenes. Sí, no voy a decir nombres, cada quien es responsable de saber sus calificaciones, pero me dirijo a ti si no sabes una de tus tres calificaciones de los exámenes que se han aplicado parciales, pues es importante de que me contacten si estás en esa situación de que no sabes una de tus tres calificaciones de los parciales, porque ya sea de que no lo has hecho, o no se envió correctamente, o sí se envió, pero yo no he pasado todavía la calificación. El chiste es de que me digas, que me avisen, si no se saben una de sus tres calificaciones o dos de sus tres calificaciones, para Yo, que maestro, Ivette, Anaí Jiménez, Tinoco, ¿no sabes una de tus tres calificaciones? no sé cuál es la segunda, pero sí hice el examen.
A ver, déjate ubico en lista. Jiménez, Tinoco. Jiménez Tirado. Tirado, pues. Perdón. Jiménez Tirado. Aquí te tengo en el primer examen con un 73 y en el tercer examen con un 36. ¿Es correcto eso? Sí, Y el segundo examen no te tengo. No tienes calificación aquí. No sé si lo hiciste, no sé si tienes alguna cuestión de que no se haya enviado bien, porque sí, créeme que sí sí he lo estado. hice. ¿Sí lo hiciste? ¿Sí lo Sí, hiciste? sí lo hice. De hecho, sí entré a la llamada ese día. ¿Y si revisaste que se haya enviado bien? Has tratado de volverlo a hacer y si te da la opción de volverlo a hacer, quiere decir que no se envió bien, que hubo falla en la Profe, conexión. No, no me quitan de eso. ¿y se parece que he hecho los tres o cuántos exámenes van? Ah, eso si quieres lo vemos más al rato, porque te imaginas, o sea, si te digo a ti, va a querer otro, y va a querer otro, va a querer otro, y Sí, entonces sí. lo voy a decir a todos y se nos va a ir el tiempo de clase. Entonces ahí eso lo podemos ver por WhatsApp, si gustan, ¿sí? Entonces, eso era lo que les quería comentar. Voy a pasar. ¿Qué pasó? También el primer examen que nos puso cuenta. No, no cuenta, les dije que no contaba, les dije que es diagnóstico, el examen diagnóstico, el primerito, el que no fue de 100 preguntas, fue de 64, me parece. No, porque yo lo hice, pero no se pudo enviar, no sé por qué, pero sí tenía esa duda de que si contaba o no. No, el diagnóstico no cuenta. Los que cuentan son el parcial 1, 2, 3, 4 y 5, son los que cuentan, valen 10% el promedio. Gracias. Entonces vamos a pasar a asistencia. Agredano Verde Magali Guadalupe, Presente. Álvarez Romero Citlali Adeley, Presente. Anaya Jiménez David, Presente. Bastidas Pérez Mayroni Desiré, Presente. Ceja Sandoval Dana Clarisa, Lo puso en el chat, maestro. sí, sí, acabo de ver, gracias. Cervantes Real Brandon Artemio, Presente, profe. Dávila Ortega Juan Luis, Díaz González Arlén Guadalupe, Presente. Díaz Miramontes Christopher Alberto. Ok, parece que no le funciona su micrófono. Durán Gutiérrez Brian Adalberto, Presente. Durán Palomares Itzel, Presente. Espericueta Díaz Graciela, Presente. García Rentería Daniela Yaniret, Presente. García Valenzuela Luis Eduardo, no está Luis Eduardo, Garibay Ramos Joel Israel, Presente. Guzmán Ponce Alison Alejandra, sí tomé asistencia, Christopher Alberto, sí te tomé asistencia. Aro Salado Litsi Jazmín, Presente. Ibarra Navarro Miguel Ángel, no está Miguel Ángel. Jauregui Enríquez Seida Guadalupe, Presente. Jiménez Tirado Ivette Anaí, Presente. Jiménez Villanueva Oliver Gerardo, no está Oliver Gerardo,
Lara Nila Paula Magdalena. No está Paula Magdalena. López Herrera Aymara Tailí. No está su compañera Aymara Tailí. Martínez José Miguel. No está José Miguel Martínez. Mejía Mendoza Laila Esmeralda. Presente. Morones Muciate Águeda Guadalupe. No está Águeda Guadalupe. Noriega Zamorano. Noriega Zamorano Oscar Alan. No está Oscar Alan. Noriega Zamorano. Parra Valdivia Priscila Azucena. Presente. Partida Romero Brittany Guadalupe. No está Brittany Guadalupe. Partida Romero. Plantillas Nila Reina Guadalupe. Presente. Ramírez Tirado Carolina. Presente. Ríos Gutiérrez Yaletsi Sarami. O Sarami. No está Yaletsi Ríos Gutiérrez. Salado Pérez Marco Antonio. Presente. Sandoval Ortiz Jazmín. No está Jazmín Sandoval Ortiz. Sandoval Isabel. Presente. Villela Rosales Rosa Susana. Presente. Bien, ya son todos. Voy a empezar entonces, bien, comentarles así de rapidito antes también, les había mencionado por ahí, les había escrito, de que la quinta unidad iban a ser 4 semanas también, pero no. Resulta de que en este objetivo de ser transparentes y demás, las dos videollamadas, la videollamada de darles la clasificación y la aplicación del examen me va a consumir 2 semanas. Entonces, hagan de cuenta que su examen el de nomenclatura va a ser el 16 de noviembre y el quinto va a ser el 2 de diciembre. Van a tener apenas 2 semanas y fracción para poder estudiar para el último examen. O sea, en lugar de las 4 semanas va a ser la mitad. Espero que no se les haga muy pesado, pues, pero pues así se dieron las cosas. Vamos a empezar entonces. Espero tengan su libreta. Si ven esas fórmulas, esos nombres de compuestos, estoy compartiendo pantalla. Sí. ¿Qué les parece si se toman 5 minutitos para tratar de nombrarlos y formularlos, por favor, en su libreta? ¿Sí? Como para romper con lo modorros que estemos y ponernos a trabajar un poquito. ¿Cómo se llamaría el compuesto LIF? El compuesto Ni2 o 3. CSBR, el compuesto FeO, BeI2. ¿Cómo se formularía el óxido titánico? El bromuro de osmio, 8. Dióxido de manganeso, cloruro de estroncio y el óxido de cadmio. A ver, inténtenlo, por favor. 5 minutitos. Me imagino que lo han de haber visto por lo menos poquito en la secundaria. Sí, maestro, lo anotamos, sí, ¿verdad? Así Sí, como está igual. la idea es que los nombren y los formulen. Que vean
¿Cómo se llaman esos que están en fórmula y cómo se formularían esos que están en nombre? Ya, maestro. Muy bien. Aguárdame un poquito que se terminen los 5 minutos. Bien, ya se acabaron los 5 minutitos. A ver si me ayudan a cómo nombrar este compuesto. Leaf. ¿Cómo se llamaría o cómo le pusieron de nombre? Muchachos, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Alguien Sí, profe. puso el nombre? ¿Cómo se llama? Bien. El de la derecha es la F, es flúor, ¿sí? Y el de la izquierda es el litio.
¿sí? El flúor es un halógeno, ¿sí? Es un halógeno. No sé si se dieron cuenta, el fin de semana creo les publiqué en el Classroom esta tabla periódica, de números de oxidación y números también, perdón, y tabla de cationes. Maestro, Adelante. el primero es el fluoruro de litio, ¿no? Cloruro de litio, es correcto. Y les decía, esta tabla es de números de oxidación y esta de acá es de cationes y aniones. Son tablitas muy, muy útiles para nuestra unidad de nomenclatura química inorgánica. Si tienen la posibilidad de imprimirlas ahí de manera domiciliaria, si alguien tiene impresora, sería lo ideal. No les pido que vayan ahorita a un cibercafé, la impriman o a una papelería, porque pues, sería tal vez exponerlos al virus. Entonces, si tienen modo de imprimirla de manera domiciliaria, pues, sería lo ideal. Ya si alguien se los puede imprimir por ustedes y en mi CAR también, una vez terminada la pandemia, pues sería lo ideal, y especialmente para aquellos que van a seguir estudiando en el área de la salud o piensan estudiar en alguna ingeniería. Ya si vas a derecho, si vas a administración y a ese tipo de áreas, pues ya no te va a servir, la verdad. Pero los que van a salud y los que van a ingeniería sí les puede ser muy útil. Entonces les decía, estos son los halógenos, ¿sí? Los de esta columna son los halógenos, y el flúor es uno de ellos. Su único número, que se le llama número de oxidación, es el -1. Quiere decir que el flúor recibe siempre, 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 siempre recibe un electrón, y por eso tiene su número de -1, que se conoce como número de oxidación. ¿Sí? En cambio, el metal, el litio, ¿sí? Es un metal alcalino, es de los que están acá, ¿sí? Son los que tienen un electroncito de más y quieren deshacerse de él. Entonces, al momento de que entregan ese electrón, ¿sí? Se quedan con una carga de +1, porque se quedan desbalanceados eléctricamente. En su núcleo hay un protón de más. Entonces, eh, flúor y litio. Flúor y litio son los elementos que están ahí, en ese compuesto. Pero ¿cómo lo podríamos llamar? Es la raíz del no metal, fluor, y con la terminación uro, fluoruro, seguido de la preposición de y el nombre del metal, fluoruro de litio, ¿sí? Ese es un nombre para ese compuesto. El siguiente, ¿alguien lo nombró? Ni 2 o 3. ¿Alguien lo nombró? ¿Nadie? Bien. El de la derecha es el oxígeno. Este es el oxígeno, ¿sí? El oxígeno. Maestro, yo tengo el segundo. A ver, ¿cómo lo nombraste? Es el óxido Óxido. de, de cadmio, ¿eso que dice abajo? No. De Es la níquel. preferida. Óxido de níquel, ¿sí? Yo tengo la 3, profe. Es níquel. ¿Las tres qué? Níquel. De níquel. Sí, óxido de níquel. Pero hay un detalle, ¿sí? Si vamos a la tablita de números de oxidación, el níquel tiene estos que yo les puse aquí. Tiene +2, +3 y el 0. Esta tabla la elaboré yo. Esta tabla la elaboré yo en un documento de Word basado en los números de oxidación que están en una aplicación que me descargué en mi celular que se llama Periodic Table. Ya está, Periodic Table. Que está avalada por la Royal Society of Chemistry de Londres, ¿sí? Esta tablita la hice el año pasado, ¿sí? En el caso del níquel, tiene 2, 3 y 0 en esta tablita de la Royal Society de Periodic Table, ¿sí? Yo en mis estudios de química de las prepa,
la, ya como maestro y así, nunca había visto que tuvieran el cero. No sé a qué se refiere exactamente el cero. Sé que, por ejemplo, cuando se unen dos átomos de oxígeno para formar la molécula de oxígeno, la O2, sus números de oxidación es cero. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en el oxígeno nunca te ponen acá el cero como número de oxidación. Entonces es un poquito confuso. Entonces no sé a qué se refiere exactamente el cero. Yo lo único que hice fue vaciar de la aplicación aquí al documento de Word. ¿Sí? Y para proseguir, si no consideramos al cero, nos vamos a cualquier otra tabla de tabla periódica, como por ejemplo esta, que yo me descargué de internet y también se las publiqué en el Classroom. La descargué de forma gratuita. ¿Sí? En el caso del níquel, ¿sí? No tiene el cero, tiene el más 2 y más 3. Es una tabla tal vez un poquito más viejita, pero tiene más 2 y más 3. ¿Sí? Entonces, en los nombres, en la nomenclatura clásica, lo que se conoce como nomenclatura clásica, se llamaría niqueloso, con terminación niquélico, perdón. ¿Por qué niquélico? Porque supuestamente trabaja con el número de oxidación alto, que es en este caso el 3. Este 3 se cruzó de acá. Estaba aquí arriba. Y este 2 se cruzó de acá del oxígeno. Profe, yo tengo la 3. Ajá, muy bien. A ver, déjame proseguir. Ahorita rematar del óxido de níquel. Ese sería su nombre tradicional, niquélico. ¿Sí? Lo que se conoce como nombre stock, óxido de níquel. Y con número romano se pone entre paréntesis la carga del metal. Y en nomenclatura más moderna, en nomenclatura un poquito más moderna que se llama sistemática, ¿sí? Se llamaría de esta manera: trióxido de níquel. Ustedes dirán, este tri es por este 3, y sí es así. Y este di es por este 2. ¿Sí? Las fórmulas se leen así, de derecha a izquierda, a la hora de leerse. Y a la hora de escribirse son de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón, a la hora de escribir. Ahora, si me decías cómo se llama entonces el tercero, CCBR, ¿cómo se llamaría? ¿Quién me decía que tenía el nombre del tercero? Ya, Adelante, ¿cómo se llamaría? bromuro de cesio. Bromuro de cesio, correctísimo. ¿Sí? En el caso del bromo, su único número de oxidación negativo, ¿sí? Es el -1. Por cierto, en el ejemplo anterior, el del oxígeno, ¿sí? El oxígeno trabaja con -2 en la gran mayoría de los compuestos químicos, ¿sí? Excepto en los peróxidos, que trabaja con -1. Pero bueno, eso conforme la práctica lo iremos viendo, ustedes lo irán viendo también, conforme lo practiquen. Bromuro de cesio, ¿sí? Es un nombre tradicional. El cesio tiene un solo número de oxidación, el cesio. Está por acá el cesio. Junto con estos tiene nada más un solo número de oxidación. Así es que ahí no hay pierde, no hay pierde, no hay problema. No hay de pronto la necesidad imperiosa de usar la nomenclatura stop o la sistemática. Pero como didácticamente podríamos decir los nombres, ¿sí? Didácticamente se llamaría
la STOC, bromuro de cesio 1. ¿Por qué 1? Por el número de oxidación del cesio. ¿Sí? Y en nomenclatura sistemática se llamaría mono bromuro de cesio. ¿Y por qué mono? Porque mono significa 1 y hay un solo bromo. Monobromuro de monocesio se podría llamar incluso. Pero el segundo mono, para que no se escuche tan feo, lo omitimos. ¿Sí? ¿Cómo se llamaría el compuesto siguiente? El feo. Fe, Óxido ferroso. óxido ferroso. U óxido de hierro. Correcto. A ver, una disculpa, mi computadora está lenta. Óxido. Óxido de hierro. ¿Sí? O ferroso. De hierro 2 en la nomenclatura STOC. Óxido ferroso. O también Sí, maestro. en la nomenclatura sistemática, monóxido de hierro. Ahí están los 3 nombres. El primero, bueno, que les puse aquí es el stock. Y ustedes dirán, ¿de dónde salió ese 2 romano? Pues resulta y resalta lo siguiente, de que el oxígeno, grábenselo muy bien, siempre trabaja con -2, excepto en los peróxidos. ¿Sí? El anión peróxido ya lo descubrirán más adelante. El oxígeno siempre trabaja con -2. ¿Sí? Y otra cosa, las fórmulas, a menos de que se trate de iones, siempre son neutras. Entonces, si aquí me está diciendo que es un solo hierro, debajo del oxígeno hay un 1 que no se pone. Hay un 1 que no se pone. Lo omitimos de ponerlo. Por practicidad. ¿Sí? Es como si ustedes en álgebra ponen X. ¿Sí? Ponen X. Resulta que la X en álgebra tiene su coeficiente que es el 1 que no se pone. Está a la potencia 1 y también está siendo dividido por 1. Pero imagínense estar poniendo todos esos 1. Entonces, cuando es 1 lo omitimos y no lo ponemos. Entonces, aquí también debajo hay un 1 que no ponemos. Entonces, es un solo oxígeno el que está en la fórmula. Y como las fórmulas tienen que ser neutras y es un solo hierro también es un solo hierro que está aquí. Entonces, por lógica, el hierro tiene que estar con su número de +2, así para que sea neutro. +2 y -2 da 0. Y si vamos a la tabla de números de oxidación, el hierro sí trabaja con +2. Entonces va a ser hierro 2 y por eso se llama hierro 2, óxido de hierro 2 o también óxido ferroso. ¿A qué se refiere esto de oso? Pues resulta de que cuando tenemos números de oxidación en un elemento que son 2, o que son varios, si estamos con el más alto, se utiliza ICO para el número de oxidación más alto. ¿Sí? Para el número de oxidación más bajo, se utiliza oso. ¿Sí? Y muchas veces cuando son 3 números de oxidación y está trabajándose con el número de oxidación del medio, el del sándwich, no es ni ICO ni oso, nada más es con el nombre del metal. Entonces, óxido de hierro 2, óxido ferroso o monóxido de hierro, mono por el 1 que hay aquí en el oxígeno. Ahí están los 3 posibles nombres. ¿Cómo se llama el BI2? ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo hizo?
Ese no, maestro. Yoduro de berilio. El yodo también es un halógeno, tiene nada más un solo número de oxidación, que es el -1. ¿Sí? Y el berilio que está por acá arriba, tiene +2 de número de oxidación. Entonces, el yodo con -1 y el berilio con +2 se cruzaron, este pasó para acá y el 1 pasó para acá. ¿Sí? Yoduro de berilio, su nombre tradicional, el nombre stop, que también sería innecesario de pronto porque los estudiosos de la química sabrían que el berilio nada más tiene un solo número de oxidación, así es que no habría necesidad de decir yoduro de berilio 2 o diyoduro de berilio. ¿Sí? En la nomenclatura. Hay que también usar el sentido común para los nombres. Dice óxido de titanio, óxido titánico. ¿Alguien lo formuló esto? Óxido titánico. ¿Nadie? Bueno, déjenme, le borro aquí. Sí, como pueden darse cuenta es el titanio, ¿sí? Y es el oxígeno. Entonces a la derecha va el no metal, a la izquierda el metal. A la derecha van los aniones y a la izquierda los cationes. Los aniones tienen carga eléctrica negativa y los cationes tienen carga eléctrica positiva. Así. El oxígeno, como les mencionaba, tiene su carga de -2, excepto en los peróxidos. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de que es 1 y 1, para que sea neutra, la carga del titanio, ¿sí? Tiene que ser +2, así. Pero si se dan cuenta, si hacemos el cruzamiento para acá, al titanio le tocaría su índice 2 y al oxígeno le tocaría su índice 2, pero no está haciendo ese caso. ¿Sí? Acuérdense otra cosa también importante. Aquí en el nombre me están dando otra pista. Me dicen ico, titánico. Se refiere a que está trabajando con el alto. Entonces vamos a ver la tabla. El titanio. ¿Dónde está el titanio? Acá está. Tiene dos números de oxidación, el +4 y el +3. Si es titánico, quiere decir que está trabajando entonces con el alto, con el 4. Entonces ahí ya me aclararon más la información. ¿Sí? Ahí ya me aclararon más la información. Entonces es titanio con el +4. Y el oxígeno con el -2. Se hace el cruzamiento. Aquí le toca 2, acá le toca 4. Borramos las cargas. Y si se dan cuenta, el 2 y el 4 como subíndices tienen el común divisor que es el 2. Entonces, si las fórmulas se pueden simplificar, ¿sí? Es recomendable hacerlo. Si dividimos 2 entre 2, ¿sí? Toca 1. Y si dividimos 4 entre 2, toca 2. Entonces, TiO2 sería la fórmula del óxido titánico. ¿Sí? El nombre stock sería óxido de titanio 4. ¿Sí? Y el nombre sistemático sería dióxido de titanio. ¿Sí? Siguiente, ¿alguien formuló el bromuro de osmio 8? ¿Nadie? Entonces es osmio y es bromo. Me dice que es osmio 8. Entonces el osmio está trabajando con el +8.
¿sí? Y lo podemos revisar. El osmio acá está. Y trabaja con +8 de los varios números que tiene. Y el bromo con el -1. Entonces, aquí es -1. Se hace el cruzamiento. A este le toca el 1, a este le toca el 8. Y se borran las cargas. La nomenclatura stock es muy útil, muy recomendable. Queda OS BR8, el bromuro de osmio 8. En nomenclatura sistemática se llamaría octabromuro de osmio. ¿Sí? En la nomenclatura tradicional aquí no aplica porque son demasiados números de oxidación los que tiene el osmio. Fíjense. Aquí no hay la posibilidad de decir, bueno, es con terminación ico, con terminación oso, etcétera. Sería más problemático. Entonces nos vamos mejor a usar la stock o la sistemática a la hora de nombrar. Bien, el siguiente, dióxido de manganeso. ¿Alguien lo realizó? El dióxido de manganeso. Bien, el dióxido de manganeso, ¿sí? Dice 2. Óxido de oxígeno. Y manganeso, Mn. Como pueden ver, en la nomenclatura sistemática es mucho más fácil Maestro, nombrar. ¿Qué pasó? con esos, ¿cómo se llaman? Esos compuestos se juntan y al juntarse se hacen lo que usted está haciendo, o sea, otro compuesto, ¿no? O siguen siendo lo mismo, pero... Bueno, cuando están en forma elemental, pues son elementos, y cuando se combinan con otro elemento en un enlace químico, ya sea iónico o ya sea covalente, forman un compuesto químico, ya sea iónico o covalente, pero ya sus propiedades son distintas, ¿sí? El oro, por ejemplo, en forma pura, pues tiene sus propiedades, pero enlazado con otro átomo por ahí, pues va a ser va a tener propiedades algo diferentes, ¿no? No es lo mismo el hierro puro que el hierro revuelto con otros metales, en el acero, por ejemplo, ¿no? Tiene propiedades diferentes, tanto físicas como químicas, Ah, ok, maestro, gracias. en este caso metálico. Entonces, el manganeso puro y el oxígeno puros, separados, cada uno son elementos, pero enlazados aquí el dióxido de manganeso lo utilizan, por ejemplo, en las pilas, en las baterías. Si ustedes se compran unas pilas para una linterna o algo, un radio en su casa, y si llegan a ceguetear las pilas, tienen un polvito negro. Ese polvito negro, esa pastita negra, tiene dióxido de manganeso, que por cierto es tóxico. Y si lo llegan a poner, por ejemplo, en una tierra de cultivo, de cualquier cosa, en una parcela, con el paso del tiempo, con el paso de los años, se iría haciendo una mancha de donde ahí no puede crecer nada, porque es muy tóxico, es contaminante, pues, del suelo, del agua, del aire. Por eso es recomendable que las pilas no las tiren a la basura. Las pilas deben de Ah, guardar. por eso vienen del empaque, ¿no? Que no se tiren. Así es. Cloruro de estroncio, ¿alguien la formuló? El cloruro de estroncio, nadie. Es SR. El cloro tiene un solo número de oxidación negativo, que es el -1 para actuar como anión. Y el estroncio tiene un solo número de oxidación también, es un metal. Por acá está el estroncio, es un metal alcalinotérreo, tiene +2. Entonces aquí es +2. Se da el cruzamiento de las cargas para que se pueda dar la neutralidad. Aquí el 1, acá el 2. Borramos las cargas. Y esa sería la fórmula del cloruro de estroncio. Nombre alternativo en stock sería cloruro de estroncio 2.
o nombre sistemático dicloruro de estroncio. Por último, óxido de cadmio. Yo lo tengo, maestro. ¿Cómo sería? C, D, O. Correcto. El cadmio, ¿sí? Vamos a la tabla periódica, el CD, tiene su único número de oxidación que es el +2. Aquí está el cadmio. Ese está compuesto con el oxígeno también, ¿verdad? Y el -2 del oxígeno y el +2 del cadmio se neutralizan uno y uno. Se neutraliza. Se hace el cruzamiento, digamos, y queda subíndice 2, cadmio 2, oxígeno 2, pero se puede simplificar a 1 dividiendo entre 2. Entonces queda CDO. Así, CDO. Bueno, ese fue nada más un pequeño para calentar motores. Me voy a las diapositivas para empezar con esta videollamada tipo clase. Bien, pues la unidad 4 se llama nomenclatura química inorgánica. Es básicamente formular compuestos y nombrar compuestos químicos de carácter o de naturaleza inorgánica. ¿Sí? No son de los que tienen carbono. Los de la química del carbono son otros, que se estudian en la siguiente química, en la química 2. Yo la abrevio como NQI, nomenclatura química inorgánica. Dice, pone a todos los estudiosos de la química del mundo, bajo acuerdos comunes para señalar compuestos y evitar confusiones en ese sentido. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros hablamos español, y en España también, y en toda Latinoamérica, excepto en Brasil, que su idioma es el portugués. Pero aún así, la nomenclatura química en la IUPAC, la International Union of Pure and Applied Chemistry, nos da las pautas para poder formular y nombrar compuestos inorgánicos y todos los compuestos que gusten y manden, con reglas comunes para todos, y esas reglas trascienden la barrera del idioma, entonces ahí no hay tanto problema. Acuérdense que también que los elementos son los mismos símbolos, tienen los mismos símbolos indistintos si eres ruso, si eres japonés, si eres alemán, etcétera, si eres de África, etcétera. Manejamos los mismos símbolos de los elementos en la tabla periódica y son comunes para todos. Así también los nombres un poco, ¿sí? Las raíces de los nombres. Dice, se adapta a los nuevos avances. Así es, conforme van apareciendo nuevas técnicas, nuevas formas de enlazar a los compuestos, ¿sí? Y se encuentran con la necesidad de esclarecer y dar más reglas para nombrar, pues es la IUPAC la que interviene. Repito, International Union of Pure and Applied Chemistry, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es como quien dice el árbitro para hacer esto de las formulaciones y los nombramientos de los compuestos para todos los países del mundo. Díselo. La idea en la nomenclatura química es ser lo más simple posible para que trascienda los idiomas, ¿sí? Dice, la nomenclatura química inorgánica, vista en los bachilleratos o las prepas alrededor del mundo, es apenas un pequeño mechón del gato, ¿sí? Es una fracción pequeña de la nomenclatura. No es la misma la que vemos nosotros de pronto con nuestras reglas, que son las más elementales, para formular y nombrar compuestos inorgánicos o orgánicos, que las que ven los químicos que trabajan en las industrias, ¿sí? que trabajan para una marca y tienen que patentar algún proceso químico para poder obtener otras sustancias, ¿no? Ellos utilizan reglas de nomenclatura pues más avanzadas, también dictadas por la IUPAC, y también los investigadores, los químicos, también tienen que apegarse a estas reglas
para poder compartir sus investigaciones con el gremio de los químicos, ¿no? Y se puedan entender, todos hablen de alguna manera el mismo idioma de la química, sin necesidad de tener ellos que hablar la misma lengua. Así se pueden comunicar alemanes con japoneses, con españoles, con rusos, etcétera, ¿no? Con chinos. Dice, muchos de nuestros compuestos son didácticos y no se dan en la realidad. Si, por ejemplo, ustedes ya vieron que acá les compartí el fin de semana una tabla de cationes y de aniones, ustedes dirán, ¿cuáles son los cationes? Pues son los que tienen el signo positivo. Esta es una columna donde están algunos cationes, ¿sí? Empezando por el aluminio, finaliza con el oro 2, y acá tenemos otra columna de cationes también, que empieza con el oxonio y finaliza con el zinc. Me di a la tarea también de acomodárselos en orden alfabético para que sea mucho más fácil acomodarlos. Esta tabla la acabo de editar apenas el día 23. Maestro, Adelante. usted nos envió una tabla periódica, pero está en inglés, maestro. En Excel, sí. Ajá, ¿y cuál es el problema con eso? Pues que no sabemos. No, pero los exámenes no van a estar en inglés. O sea, esta tabla que yo les compartí en Excel, ¿sí? La tabla, son las mismas letras, o sea, los mismos Los mismos símbolos, si se dan cuenta de los nombres y eso. pues Bueno, las mismas, ¿cómo se dice letras que se ponen? es el mismo símbolo de los elementos para todos. Ajá, eso, símbolo. Los nombres pues ya varían de acuerdo al idioma, ¿verdad? Ujú. Pero, por ejemplo, lo que me interesaba repito, de compartirles esta tabla periódica era principalmente los números de oxidación. Les mencionaba hace rato el caso del hierro, de que el hierro en la tabla que yo les compartí, que yo la basé en la aplicación Periodic Table de la Royal Society, da varios números de oxidación para el hierro, incluido el 6 y incluido también el 0. Pero aquí, en esta, me dice nada más el 2 y el 3. Es una tabla más viejita, ¿sí? La tabla de la Royal Society, no sé a qué se refiere el 0 ni el 6. No sé si haya compuestos o óxidos. Por lo menos yo no he visto en ninguna bibliografía que haya óxidos con hierro 6, óxido de hierro 6. Entonces, prefiero no aventurarme ahí todavía. Son conocimientos más avanzados, más nuevos de química, ¿sí? Y prefiero, por ejemplo, basarme en esta tablita también, voltear a verla cuando haya ese tipo de discrepancias. Mira, el hierro nada más tiene 2 y 3. ¿Para qué te complicas la vida? Oso para 2, ico para 3. Así sencillito. Porque muchas veces la química también, en la nomenclatura, también tiende a imponerse lo tradicional, ¿sí? Lo que tiende a ser bueno tiende a quedarse. Dice, muchos de nuestros compuestos, como les decía, son de carácter didáctico y no se dan en la realidad. Si combinamos nosotros nuestros cationes y aniones que tenemos en esta tabla, aquí la lista de aniones empieza con el acetato y finaliza acá con el yoduro. Si combinan catión, cada uno de estos aniones con un catión, por ejemplo, acetato de zinc, acetato de uranilo, acetato de tionitrosilo, y así, salen más de 4,000 compuestos si combinas todos los aniones con cada uno de los cationes. Más de 4,000 compuestos salen. Y muchos de ellos sí son de carácter didáctico, los estamos diciendo aquí, los estamos formando aquí con cationes y aniones, pero en la realidad no se van a dar. La química son reglas mucho más complejas en la materia, ¿sí? La materia sigue reglas más complejas que solamente las que podamos dictaminar aquí en la nomenclatura. Entonces, muchos de los compuestos van a hacerse de carácter didáctico, pero no van a existir ni poder darse en la vida real, ¿sí? Aún así, vamos a estar cumpliendo de alguna manera con las reglas de la IUPAC, ¿sí? Con las normas de la IUPAC.
Entonces es algo muy importante que les debía aclarar. Los compuestos que se formen, que estemos haciendo aquí muchos, no necesariamente van a darse en la vida real, pero van a estar bien formulados o bien nombrados de acuerdo a las reglas de UPAC. Dice, la idea es ser UPAC y usar el sentido común. Por ejemplo, si en un libro o si en un texto que vas a escribir ocupas el ácido sulfúrico, pues escribes ácido sulfúrico. ¿Sí? Y no vas a escribir tetraoxosulfato 6 de hidrógeno, que es el nombre UPAC del ácido sulfúrico. Podrías, obviamente, usar la UPAC en otro tipo de compuestos que son menos comunes. Es cosa de sentido común. Y también es muy recomendable usar las tablas. La tabla esta que les acabo de pasar, la de números de oxidación de la Royal Society de Química. Y esta, que es una tabla que, déjenme decirles que yo la he estado compilando, yo la he estado elaborando de cationes y aniones que he visto en libros y he visto en internet. Es una tablita que yo he elaborado. ¿Sí? Entonces, nos vamos a basar de ellas y también cuando haya dudas, cuando haya ciertas controversias, podríamos mirar esta, que es una tabla periódica en Excel gratuita que me descargué también. Me interesa sobre todo, como les decía, los números de oxidación. Los números de oxidación. Incluso aquí nos marcan hasta con negrita los que son más comunes. ¿Sí? Bueno, vamos con la diapositiva número. Los tipos más comunes de compuestos químicos que veremos nosotros aquí en las prepas son, bueno, empezando siempre casi con las sales aloideas o aluros, ¿sí? Que son la combinación de metal de la familia 1, 2 o 3A, ¿sí? Con los halógenos. Es decir, estos, el litio, el sodio, potasio, cesio, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, estos son los metales 1, 2 y 3A contra los halógenos, que son estos. Entonces, si tú combinas estos, fluoruro de litio, fluoruro de sodio, fluoruro de potasio, fluoruro de cesio, fluoruro de berilio, fluoruro de magnesio, bromuro de calcio, bromuro de estroncio, yoduro de litio, y así, ¿sí? Es una guerrita de estos 4 contra estos. ¿Sí? Incluso también participan algunos que son no halógenos, como el azufre también. Si tienes un número de oxidación de -2, también puede actuar como una sal aloidea, formando aluros. Igual el selenio o el fósforo, o incluso el silicio, ¿sí? Que tienen este número de oxidación negativo. La siguiente función o tipos de compuestos más comunes, los óxidos metálicos. Los óxidos metálicos son la combinación de metal con el oxígeno. Cualquier metal que se les ocurra y manden ustedes contra el oxígeno con -2, que también se llaman óxidos básicos. ¿Sí? Es el siguiente tipo más común. El tercero, óxidos no metálicos. ¿Sí? Es la combinación de un no metal con el oxígeno. ¿Sí? También se conocen como anhídridos, o también óxidos ácidos. ¿Sí? En el siguiente tenemos a los hidruros. Los hidruros son la combinación de metal con el hidrógeno. Sí, pero es hidrógeno con -1. Debido a que el hidrógeno principalmente trabaja con el +1, pero en los hidruros trabaja con -1. Siguiente son los hidrácidos, pues son los menos. Es el hidrógeno con +1 contra los no metales, que son bien poquitos y que van a tener su número de oxidación negativo. ¿Sí? Y tienen que estar en forma líquida o en forma acuosa para que se puedan llamar hidrácidos. Si están en forma de sales, en forma sólida, se nombrarían como los aluros. ¿Sí?
fluoruros, bromuros de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno, cosas por el estilo. Pero estando en forma acuosa sería ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido sulfídrico, etcétera. ¿Sí? Siguiente, los hidróxidos, que son la combinación de los metales contra el ion OH o hidróxido con -1. Ah, otra cosa, estarán ustedes observando estos numeritos que yo estoy poniendo así como superíndices. En las tablitas, en la tabla de números de oxidación de cationes y de aniones que les puse, el signo se los pongo a la izquierda, el signo positivo o negativo se los pongo a la izquierda. Pero ustedes en mucha bibliografía, ¿sí? Van a poder ver que ponen los números de oxidación, por ejemplo, el 3, con su signo a la derecha. ¿Sí? Eso es dependiendo de la bibliografía. Yo pongo el signo a la izquierda. Lo pongo a la izquierda porque me va a servir para hacer operaciones algebraicas o matemáticas. ¿Sí? Prefiero poner el signo a la izquierda para que no haya confusiones. Pero igual se puede poner a la derecha si ustedes gustan. Ustedes gustan hacerlo de esa manera, no hay problema. Por eso es que aquí les estoy poniendo a veces a la derecha, a veces a la izquierda, porque no importa tanto. Los peróxidos es la combinación de los metales con el anión peróxido, que es O2 con 2 de números de carga eléctrica, menos 2, O2 menos. Los oxiácidos, sí, son la combinación, estos ya son compuestos de 3 elementos. Es la combinación del hidrógeno con los no metales y con el oxígeno. Estos ya son un poquito más complejos. Es ahí donde entra, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el nombre tradicional, el ácido tetraoxosulfúrico, el nombre stock, o el tetraoxosulfato 6 de hidrógeno, ¿sí? Que es el nombre sistemático para el ácido sulfúrico, por ejemplo. En el caso de las oxidales es metal contra no metal y el oxígeno. ¿Sí? Es ahí donde entra, por ejemplo, el permanganato de potasio. ¿Sí? Halogenuros de alquilo. Halogenuros de alquilo son los últimos que ya dan una pinceleada ahí pequeñita a la química orgánica. Es la combinación de los halógenos, el yodo, bromo, cloro, con los radicales alquilo de química orgánica, metil, etil, propil, etc. ¿Sí? Siguiente diapositiva, la número 6. Bien, también esperemos manejar la nomenclatura desde tablas. ¿Cuáles tablas? Pues esta. ¿Sí? Esta, la que yo les facilité en el Classroom. La de cationes y aniones, la cual se las recomiendo, repito, que si pueden imprimirla y enmicarla en una sola hoja, una por el frente y otra por la parte de atrás, la recortan en los bordes y la enmican. Les puede servir mucho, repito, a los que van al área de la salud o a los que van a ingenierías. Ya si tú vas a derecho, vas a administración y eso, pues no te va a servir tanto. Entonces, la nomenclatura desde tablas también combina cationes y aniones. Ejemplo, por ejemplo, el disulfito, que es un anión que pueden encontrar ustedes en esta tabla. Disulfito es S2O6 con -2. Y el catión tiofosforilo, que es PS con +3. El catión se escribe a la izquierda y el anión a la derecha. Sus cargas eléctricas se cruzan a hacer como subíndices. ¿Sí? Y entonces el tiofosforilo PS, ¿sí? Se pondría con el subíndice 2, encerrado en paréntesis. Y el disulfito, S2O6, ¿sí? Se pondría con el subíndice 3 del tiofosforilo. Habría un cruzamiento, ustedes ya
Ya saben eso. Y el nombre sería el nombre del anión seguido de la preposición de y el nombre del catión. Disulfito de tiofosforilo. Y repito, en nuestra tabla de cationes y aniones pueden hacer más de 4000 compuestos químicos de esa manera, sabiendo el anión, su nombre, su fórmula, y el catión, su nombre y su fórmula. Y escribiéndolos así de esa forma. Catión a la izquierda, anión a la derecha, y cruzando las cargas eléctricas, de preferencia encerrando entre paréntesis la fórmula para que el subíndice que quede y afecte a todo lo que hay dentro del paréntesis. Entonces, la tabla de cationes y aniones también es muy útil para hacer compuestos químicos. Siguiente, las 7. Empezando con las sales aloideas, lo más sencillito, ¿sí? Diario lo consumimos, cloruro de sodio. El cloro, ¿sí? Tiene su carga de negativa, que es el -1, la única que tiene. Acá está. Se escribe a la derecha. El sodio tiene su única carga, que es positiva, y lo escribimos nosotros a la izquierda. ¿Sí? Se hace el cruzamiento, se ponen como subíndices. Los subíndices 1 se borran y queda NaCl. NaCl. Y a la hora de nombrar es la raíz del no metal con terminación, como les decía, uro, fluoruro, bromuro, yoduro. Seguido de la preposición de y el nombre del metal en cuestión. Sodio, sodio, calcio, estroncio, aluminio. ¿Sí? Si se conoce el número de oxidación, se escribe con número romano, ¿sí? En la nomenclatura stock. ¿Sí? Si nada más sin un solo número de oxidación, pues se omite, porque se sabría que la persona que está leyendo el nombre, pues ya tiene conocimientos básicos de química, y por ejemplo, tratándose del calcio, pues tiene nada más un solo número de oxidación, que es el +2, así es que se omitiría ponerlo. Cloruro de calcio se llamaría, por ejemplo, ¿no? O ya si de plano te piden en el examen el nombre stock, pues tú pones cloruro de calcio 2. En la nomenclatura sistemática se llamaría monocloruro de sodio. Monocloruro de sodio. Como pueden ver, se lee de derecha a izquierda. El mono es por este 1 que no se pone. Yo lo puse ahí para explicarles, ¿verdad? El 1 es mono. El 2 es di o es bi. El 3 es tri. El 4 es tetra. El 5 es penta. El 6 hexa. El 7 hepta. ¿Sí? Conforme lo vayan practicando, se van a ir familiarizando con esos términos, con esos prefijos. La número 7, la número 8. Aquí tenemos otro ejemplo de haluro o de sal aloidea. El yodo y el calcio. El yodo tiene su número de oxidación negativo como anión, que es el -1. Acá es el yodo también, ¿sí? Y el calcio tiene su único número de oxidación, que es el +2. Se escriben el positivo catión a la izquierda y el anión a la derecha, se cruzan las cargas, su índice 1 se borran las cargas de arriba, se deja el subíndice 2 y queda CaI2. En el nombre tradicional se llamaría yoduro de calcio. En el nombre stock, yoduro de calcio 2, por este 2 de acá. Yoduro de calcio 2. En el nombre sistemático se llamaría di por este 2. Diyoduro de monocalcio. Monocalcio por ser un solo calcio que está ahí. O también podemos omitir el mono y decir diyoduro de calcio. Al decir di, ya estamos manifestando que estamos utilizando la nomenclatura sistemática. Y si estamos omitiendo el segundo mono, es porque el calcio tiene un 1. ¿Sí? Ya si tuviera un 3, diríamos tricalcio, por ejemplo, ¿no? Pero si es diferente de 1, podemos omitir el mono. Pero si es 1, podemos omitirlo.
número 8, sigue la número 9. Aquí tenemos otro ejemplo, el aluminio con +3. Único número de oxidación que tiene el aluminio. Y el bromo, que tiene -1, un único número de oxidación negativo. Aquí está. Entonces escriben el positivo a la izquierda, el negativo a la derecha, se da el cruzamiento, queda AlBr3. El nombre tradicional, bromuro de aluminio. El nombre stock, bromuro de aluminio 3. Y el nombre sistemático, tribromuro de monoaluminio o tribromuro de aluminio. ¿Sí? Ahí están los 3 posibles nombres. Y el más usual, repito, va a ser en este caso el primero. Ya los otros pueden ser más útiles en otro tipo de compuestos o en otra combinación de no metal con metal. Número 10. Aquí tenemos el caso de el potasio y el selenio. El selenio, sí, si bien no es halógeno, acá está el selenio, pero puede trabajar como si fuera halógeno con número de oxidación ahí de -2. Entonces sería celunuro o celururo o selenuro, con terminación uro, del metal en cuestión. En este caso el metal en cuestión es el potasio, que tiene nada más un solo de oxidación, que es el +1. Acá está. Ahí está el documento. Entonces se cruzan las cargas, este 1 pasa para acá como subíndice del selenio, este 2 pasa para acá como subíndice del potasio, queda K2SE y su nombre es la raíz del no metal con terminación uro, selenuro, la preposición de y el nombre del metal, selenuro de potasio. ¿Sí? El nombre stock sería selenuro de potasio 1 o el nombre sistemático monoselenuro de dipotasio. Mono por este 1 que no se pone, que está aquí. Entonces que se lee de derecha a izquierda. Monoselenuro de dipotasio. ¿Sí? La siguiente diapositiva, la 11. Tenemos otro ejemplo más. El fósforo con -3. El fósforo, acá está, también puede actuar como sal aloidea porque tiene número negativo ahí. Y el boro. El boro está acá. Ahí está el boro. Entonces es boro con +3 y fósforo con -1. Se da el cruzamiento, queda 3 y 3. Como ambos son múltiplos del sí mismo de 3, se divide entre 3, queda 1 y 1. Los subíndices 1 se borran y queda BP, fosfuro de boro. O también se puede llamar fosfuro de boro 3, en nombre stock. O en sistemático, monofosfuro de boro. Repito, el más usual, fosfuro de boro, el tradicional. La siguiente diapositiva, la número 12. ¿Sí? Aquí ya no es sal aloidea, ahora ya es óxido. ¿Sí? Porque es la combinación de metal con oxígeno. Es litio con +1 y el oxígeno con -2. Se cruzan las cargas. Se borran las cargas y queda Li2O con un 1 ahí que no se pone, como ya les explicaba hace un rato. El nombre tradicional, óxido de litio. El nombre stock, óxido de litio 1. El nombre sistemático, monóxido de dilitio. Mono, por ese 1 que está aquí abajo. Y se lee de derecha a izquierda, monóxido de dilitio. ¿Sí? En la nomenclatura sistemática. La 13. ¿Sí? El magnesio y el oxígeno. Como mencionaba hace rato su compañera,
MgO. ¿Sí? El magnesio tiene más 2 y el oxígeno menos 2, queda 1 y 1, MgO. Nombre tradicional, óxido de magnesio. Nombre stock, óxido de magnesio 2. Nombre sistemático, monóxido de magnesio. La número siguiente, la número 14. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si agarramos un metal que tiene dos números de oxidación, como por ejemplo el caso del cobre? El caso del cobre, ¿sí? Tiene más 1 y tiene más 2. ¿Sí? En la nomenclatura tradicional, si trabaja con el bajo, sería con terminación oso, acuérdense. Y si trabaja con el alto, con terminación ico. ¿Sí? Aquí tenemos cobre con más 1 y el oxígeno con menos 2. Se hace el cruzamiento, queda Cu2O. ¿Sí? Su nombre tradicional, óxido cuproso. Cuproso porque trabaja con el 1, que es el bajo, el cobre. Óxido de cobre 1, porque este 1 es este 1 de acá del cobre. Óxido de cobre 1. O en nomenclatura sistemática es monóxido, mono, por este 1 que está aquí, que no se dibuja en el oxígeno. Óxido por el oxígeno y di por este 2 del cobre. Este 2 del cobre es este di. Cobre. Y ahí están los tres nombres. Pero ¿qué pasaría si el cobre trabajara entonces con el otro? Con el más 2, con el alto. El nombre sistemático sería óxido cúprico. Óxido cúprico. Terminación ico para el alto, para el más 2. O el nombre sistemático, perdón, nombre stock, óxido de cobre 2. 2 por este 2 que está aquí. ¿Sí? Monóxido de cobre, también se quedaría, como queda 1 y 1, monóxido de cobre. En nomenclatura sistemática. Ahí ya tiene sentido utilizar las otras dos, no solamente la tradicional, dependiendo de las circunstancias. Sigue la número 15, era la del mini ejercicio que les puse aquí de los... Me voy con la 16. Dice, importante, las fórmulas, acuérdense, son neutras, son neutras. Quiere decir que no tienen carga eléctrica a menos de que sean iones. Si tienen carga eléctrica positiva, se llaman catión. Si tienen carga eléctrica negativa, se llaman anión. Por ejemplo, el caso de este, F2, Fe2O3, ¿sí? Es el óxido férrico, óxido de hierro 3 o trióxido de hierro. Si checan, sus cargas sí suman 0 porque son 2 hierros multiplicado por más 3, da más 6. Más 6. Y 3 oxígenos multiplicado por su carga de menos 2 da 3 por 2 negativo, da menos 6. Y más 6 menos 6 sumados da 0. Entonces, esta fórmula es neutra. ¿Sí? Y otra cosa muy importante, en el examen que ustedes van a presentar de esta unidad, en el examen, no usaremos subíndices, porque al momento de que yo copio y pego de Word, chequen cómo copio una pregunta. Por ejemplo, copio esto. Bueno, ya cerré mi examen que lo estaba editando en Classroom. Lo que está como subíndice me lo pone inmediatamente como número grande, no como subíndice. ¿Sí? Entonces, eso me impide que en Classroom utilice subíndices y la fórmula, por ejemplo, del óxido férrico me quedaría como Fe2O3, pero en lugar el 2 y el 3 de ser subíndices, me los pone del mismo tamaño de las letras mayúsculas, ¿no? Entonces, en los exámenes no habrá subíndices, van a tener que
tener un poquito ahí la imaginación para ver cómo quedaría la fórmula. FE2 o 3. Es como si ustedes lo buscan en Google, no pondrían los subíndices como subíndice, los pondrían como números del tamaño de las letras, ¿verdad? Al mismo nivel. Siguiente, 17. ¿Qué les parece si... Ahí está la siguiente, la 18. ¿Cómo, maestro? A ver, ¿qué les parece si ya en los minutos que restan, en su libreta, estos son los nombres, Anotamos eso. en su libreta van a esos cuatro, estos que están en fórmula hay que nombrarlos y estas fórmulas estos nombres hay que hacerlos fórmula, por favor, en los minutos que quedan de clase, hasta las 10. Sí, maestro, está bien. Procuren sacar los 3 nombres. Les voy a dar para esto 10 minutitos. ¿Solo esos dos, profe? Son 4. Ah, sí, sí, sí. Bien, voy a poner un poquito de música de fondo para pasar en los 10 minutos en lo que trabajan. Tres. A ver, repítelo, por favor. Cloruro de cromo, 3. Cloruro de cromo 3. Correcto, ese es el nombre stock. ¿A alguien se le ocurre el otro nombre, el tradicional? Óxido de plata. Todavía estamos en el primero, ¿El nombre tradicional Ah, le ocurre a alguien? Si checan la tabla de números de oxidación que yo les pasé acá, el cromo tiene el 6 y también tiene el 0. Es uno de esos elementos que tiene el 0. Entonces, ahí es donde tengo mis duditas. Entonces, mejor voy a la tabla de acá, la de Excel, y el cromo tiene 2, 3 y 6. 2, 3 y 6. ¿Sí? Entonces, ahí es mucho más aterrizado con nuestros conocimientos de la calle, digamos 2, 3 y 6, tiene 3. Entonces, se me ocurre el nombre tradicional oso para el 2, ico para el 6 y cromo a secas sin oso ni ico en el 3. Entonces, en este caso, nuestro
nuestro compuesto está trabajando con el cromo 3, entonces también se puede llamar así a secas, cloruro de cromo. ¿Sí? Sería crómico si fuera con el 6, sería cromoso si fuera con el 2, pero está con el intermedio, con el sándwich, entonces le toca así a secas, ni iso, ni oso, ni ico, ni oso. ¿A alguien se le ocurre el nombre sistemático? ¿Cómo se llamaría este nombre sistemático? Tricloruro Tricloruro de cromo. de cromo o también monocromo, correcto. Siguiente, entonces, ¿cómo se llamaría? Ahora sí me decían del de plata. ¿Cómo se llamaría? Óxido de plata. Óxido de plata. Y vamos a checar la plata en la tabla de números de oxidación. AG tiene +1 y tiene +2. Y también acá tiene +1 en la plata. Acá tiene nada más +1, fíjense. ¿Sí? Entonces, el nombre de cloruro de plata, el nombre tradicional, parece estar correcto, ¿eh? ¿Sí? En nomenclatura clásica. ¿Cómo se llamaría en nomenclatura stock? Óxido. Óxido de plata 2. Acá. Ahí es donde vamos a ver, ¿es plata 1 o es plata 2? Acuérdense que este 2, ¿sí? El que tiene subíndice de la plata, viene del oxígeno. Y el subíndice 1, que no se ve del oxígeno, viene de la plata. Entonces, ¿es plata 1 o es plata 2? 2. No, es la plata 1. Es la plata 1. Acuérdense que viene cruzado. Este subíndice 2, de que tiene la plata, proviene del oxígeno. Y el subíndice 1, que tiene el oxígeno, que no se dibujó, proviene de la plata. ¿Sí? Entonces, es óxido de plata 1. En nombre sistemático, ¿cómo se llamaría? En nombre moderno, nombre sistemático. Monóxido ¿de qué? De diplata. Diplata. Así es. ¿Alguien formuló el bromuro de molibdeno 5? Yo, ¿Cómo lo formulaste? MOBR2. MOBR2. BR2. ¿Este 2 de dónde lo sacaste? El subíndice 2. ¿Sí sabes que la V así es 5 en número romano? Yo le puse MOBR5. Así es, va a ser con el 5, muchachos. Hay que darle una repasadita a los números romanos. Los números romanos, sí, ustedes saben que el 1 es pi. El 2 son 2 pi. El 3 son 3 pi. El 4 es una V, es un 1 antes y una V. El 5 es una V. El 6 es una V y un 1. El 7 es una V y dos 1, digamos, ¿no? El 8 es una V y 3 palitos. El 9 es un palito antes y el 10, que es la X. ¿Sí? Es repasar los numeritos en romano. El 1. Bueno, ustedes ya me escucharon. Entonces me decían BR5, ¿verdad? Y es correcto. El molibdeno me dice que está trabajando con el 5, que es el que tiene aquí arriba. Y el bromo sabemos que trabaja con el -1. Acá está el bromo. ¿Sí? Entonces se cruzan las cargas. Se cruzan las cargas.
este pasa a ser subíndice del bromo y el 1 pasa a ser subíndice del molibdeno. Se borran las cargas y queda MoBr5. Bromuro de molibdeno 5 es el nombre stock. ¿A alguien se le ocurriría un nombre tradicional? Si checan el molibdeno tiene varios números de oxidación. En la tabla de la Royal Society y también en la tabla MO. ¿Dónde está su molibdeno? Acá está. Tiene 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahí no nos enguasamos. No usamos la nomenclatura tradicional porque tiene muchos números de oxidación. Nos basta con la stock o también la sistemática. ¿Cómo se podría llamar en nomenclatura sistemática ese compuesto? El MoBr5. ¿Nadie? Es pentabromuro de molibdeno. Pentabromuro de molibdeno. Acuérdense que pues 1 es mono, 2 es bi o bi, 3 es tri, 4 tetra o tetraquis, también lo van a ver después. Lo veremos después. 5 penta, 6 hexa. 7 hepta, 8 octa, 9 nona, 10 deca, 11 undeca, 12 dodeca y así sucesivamente. Entonces aquí es pentabromuro de molibdeno. ¿Alguien formuló óxido estánico? Muchachos, óxido estánico, ¿nadie lo formuló? No, profe. Bueno, pues es estaño, SN, Ese es R, ¿no? SNO, ¿verdad? SNO. Y la terminación es ico, entonces está trabajando con el alto que pueda tener el estaño. Fíjense, tiene 4 y tiene 2. Checamos también en la otra tabla. Tiene 4 y tiene 2, así es. Entonces, ahí no hay tanto problema. Como está trabajando con el alto, por eso es que es ico, más 4. Y el oxígeno sabemos que trabaja con menos 2, excepto en los peróxidos. Se hace el cruzamiento. Como son, se borran las cargas. Se borran. Borraditas. El 2 y el 4 se pueden dividir entre 2 porque son pares. Entonces queda aquí 1 que no se pone. Y en el lugar del 4 queda un 2. Queda un 2. Óxido estánico. Ese es el nombre tradicional. ¿Cómo se le llamaría en nombre stock? ¿Cómo se llamaría en nombre stock? Óxido de estaño. ¿Estaño qué? ¿Ahí me sigue? 4. Óxido de estaño 4. El nombre sistemático, ¿cómo sería? Dióxido de estaño. Dióxido de estaño. Así es. Ahí está. Entonces, muchachos, con eso finalizaríamos, digamos, la parte explicativa de nuestra clase de hoy, de nuestra videollamada. Ya van a ser prácticamente las 10 de la mañana, ya vamos a cumplir casi con las 2 horas aquí. Comentarles una cosa.
Las clases sabatinas las había decidido suspender porque me desanimé, la verdad, al ver que no había quórum. El sábado pasado no hubo quórum, o sea, nada más estuve solo prácticamente 40 minutos ahí en la videollamada, esperando a que llegaran compañeros, y pues nada más llegaron 2 compañeras de ustedes, y pues me puse a pensar seriamente si iba a seguir con esas clases. El lunes, hablando con sus compañeros de segundo A. Profe, Adelante. yo no estaba en la clase, o sea, yo no estaba en el clase en esa parte. Yo estaba buscando el link en nuestro, en el del grupo ese y no estaba. Yo pensé no lo había enviado, no sabía que había otra clase. Sí, o sea, por ese tipo de cosas, también faltó hacer hincapié de mi parte, cómo iba a ser la cosa. Yo creé el grupo ese en Classroom, precisamente Classroom, porque nos facilita un link para Meet común, entonces por eso tuve la necesidad de crearlo ahí. El grupo de WhatsApp, sinceramente, pues, si me hubieran mandado también ahí WhatsApp primero, pues les habría contestado con el link, pero nadie mandó nada tampoco. Entonces, pues comentarles de que el sábado nos veríamos si gustan, ¿sí? Nos veríamos los sábados, para clases, para dialogar, clases, más explicativas. Los que gusten, no se va a hacer pase de lista y así, pero si desean participar, pues les pido que aparezcan desde las 10, ¿verdad? Para tratar de usar la primera hora de 10 a 11 y cada quien regresar a nuestras actividades. Maestro, Adelante. maestro, el sábado no voy a poder conectarme. No pasa nada, no se tomará lista ni nada de eso. Están invitados los que gusten, los que están inscritos en esa clase de Classroom, tampoco incluso están obligados a participar, ¿verdad? Pero lo que sí les comento es que si hay falta de quórum otra vez y me dejan solo, bueno, pues mejor cancelo las clases esas. ¿Para qué estar perdiendo el tiempo? ¿Sí? Entonces, la invitación fue para los grupos de segundo A, segundo B, segundo C y segundo D. Mañana voy a volver a comentarles a los del D. Profe, ya terminé, profe. No. Y pues es para quien guste, ¿eh? No es obligatorio, pero también a falta de quórum, pues también mejor las cancelo. Porque acuérdense que nació en vista de quererlos ayudar más, ¿verdad? Hacer clases un poquito más cercanas, más parecidas a las presenciales. Entonces ya son las 10, muchachos, nos pasamos a retirar. Yo debo de ser el último en salir de la videollamada para quedarme con el video. Nos estamos viendo aquí formalmente, si Dios quiere, en 8 días. Y pues a estudiar mucho y a cuidarse también. Lávense sus manos, sana distancia, usen mascarilla, gel antibacterial, sana distancia. Si se suben a una motocicleta, usen casco, por favor. Oye, profe, nos vemos. Nos vemos, cuídense No, mucho. profe. Adiós, maestro, que tenga buen día. Bueno, profe. Miguel Martínez. Vamos, profe. Nos vemos.